días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en este nuevo día, en este hermoso amanecer. Qué bendición contar con la presencia de nuestro Padre Celestial, contar con su misericordia y gracia, pues nos ha permitido tener un día más de vida donde podemos buscar su presencia, donde podemos buscar de su amor, de su misericordia, buscar de su entendimiento. Le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial, pidiéndole, rogándole, suplicándole, Señor amado, que seas tú hoy en esta mañana, Señor, permitiéndonos, Señor, recibir de tu amada presencia, recibir de tu Santo Espíritu, Señor. Llena nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, de todo lo que tú eres, amado Rey. Dios mío, te pido por mis hermanos, por cada persona que está escuchando este audio, Señor, que en tu misericordia sea abierto nuestro entendimiento, sea abierto nuestro conocimiento, Señor. Permite que esta enseñanza que tú nos traes el día de hoy llegue a los corazones de mis hermanos, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tomes mi voz, Padre Santo, mi mente, Señor, y úsala, papito lindo, para tu gran propósito, Señor. Dios mío, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Celestial, dando esta hermosa enseñanza. Por favor, redarguye a mis hermanos, redarguye mi corazón y todo lo que tú quieres sea hecho realidad en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un placer para mí estar nuevamente en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo de su hermoso libro, las revelaciones, el Apocalipsis. Hemos venido estudiando el capítulo 14 de este hermoso libro. El Señor nos ha dado un gran mensaje, nos ha dado un gran regocijo pudiendo aprender pues de su palabra. Este capítulo 14, perdón, pues ha sido un capítulo extenso, ha sido un capítulo, la verdad, muy hermoso, donde hemos aprendido muchísimo. Inicialmente aprendimos sobre el cántico de los 144,000, donde el Señor Jesús pone sus pies sobre el monte de Jerusalén, el monte de Sión, en donde estos 144,000 pues traían ese hermoso cántico dándole alabanza a nuestro Padre Celestial, un cántico que nadie podía entender, que nadie podía aprender más que estos 144,000 y el Cordero de Dios, que es nuestro amado Cristo. Hablábamos sobre la bendición de estos 144,000, su gran amor por el Señor y que no se dejaron desviar en ningún momento. Y por eso el Señor les retribuirá su fidelidad en ese tiempo de dificultad que es la gran tribulación. Después vimos cómo el Señor envía a 3 ángeles. Estos 3 ángeles tenían una misión muy importante. El primer ángel se encargaba de enviar el evangelio a todas las naciones, de predicarlo desde el cielo a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Desafortunadamente, como vimos y como estudiamos, pues nadie escuchará al ángel, pero aún así Dios en su misericordia lo envía porque Él es justo y Él siempre busca el arrepentimiento de absolutamente todos. Bueno, después de este primer ángel llega el segundo ángel enviado, donde manifiesta el juicio sobre Babilonia, sobre la ciudad que se ha encargado de corromper a todas las naciones, ¿cierto? Y pues aquí este ángel pues ya proclama la caída de esta ciudad. Cabe decir o aclarar que
estos eventos de tanto el segundo como el tercer ángel son eventos que iban a pasar casi que inmediatamente. El ángel, debido a que la gente no escuchó, pues le dice al mundo, a la tierra, todo lo que va a suceder por su desobediencia. Ahí pues aprenderemos lo que vamos a ver el día de hoy y más adelante, que es todo el desenlace de lo que estos ángeles pues manifestaron por la boca de Dios. Y el tercer ángel de estos tres se encarga de llegar con una gran voz, ¿sí? Y lanzar el juicio sobre los que adoraron a la bestia, al anticristo, los que adoraron a la imagen del anticristo porque no quisieron recibir del Señor. Dice la palabra que todos los que estén marcados con el número de la bestia en su frente o en su mano tendrán que beber del vino de la copa de la ira de Dios. Esto lo veremos en el capítulo 16. Veremos cómo se va a realizar esta parte del Apocalipsis, este juicio, porque pues no siguieron a Dios, no quisieron arrepentirse, sino que adoraron a la bestia y se volvieron sus completos súbditos. Finalmente, aquí la palabra nos decía que los santos, los que en ese momento hayan recibido de Dios, porque de igual manera van a haber muchos que se van a convertir en este tiempo, pero serán más los que se van a morir, pues estos que reciban de Dios deben seguir, deben luchar hasta el final, porque van a tener que morir entregando la vida al Padre Celestial sin entregar su adoración al Anticristo. Y es por eso que después viene la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, después de haber aprendido todo esto en este hermoso capítulo. El día de hoy vamos a leer Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 14 al versículo 20. El título de la porción de la palabra se llama La tierra es cegada. Y vamos a leer versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Bueno, amados hermanos, esta parte que vamos a estudiar el día de hoy, la verdad, es muy, muy fuerte, porque ya estamos llegando al final del Apocalipsis. Pero para ser más exactos, estamos llegando a la batalla del Armagedón. Esta porción de la palabra se refiere a esta batalla que se va a realizar cuando el Señor Jesús venga con todos
nosotros, solamente como nosotros como espectadores, porque nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, todo lo va a hacer el Señor. Todo esto está escrito en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero aquí ya nos está revelando el Señor lo que Él va a hacer. Entonces es muy fuerte porque ya vamos a aprenderlo a la luz de la palabra, cómo se va a desarrollar esta pelea del Apocalipsis, esta gran batalla, la batalla más grande que se haya visto. Varios teólogos y pues estudiosos de la palabra dicen que esta va a ser la tercera guerra mundial, una batalla como ninguna otra, puesto que la guerra que se va a desencadenar va a ser de tal magnitud en la que todas las naciones se a querer van a querer ir a destruir a Cristo. Recordemos que anteriormente, eh, en el segundo sello, en el capítulo 6, nosotros vimos cómo las cuatro confederaciones van a batallar entre ellas. Esto es para que el anticristo pueda ascender y tomar el control de la tierra. Pero aquí esta batalla ya nos muestra cuando Cristo Jesús viene a enjuiciar a todas las naciones por su desobediencia. Digamos que este es el punto final respecto a el juicio contra las naciones en la gran tribulación. Recordemos que después de que el Señor Jesús venga, Él va a reinar por 1000 años, pero al final de esos 1000 años también va a haber otro juicio. Y pues ese juicio ya definirá la suerte, por decirlo de alguna manera, o el destino que todas las personas que no creyeron en Cristo se labraron en ese momento. Pero más adelante lo estudiaremos, pero es preciso hacer la connotación de que hay momentos diferentes y que no podemos confundirlos como si fuera el mismo instante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta parte de la palabra se refiere al final de los 7 años de la gran tribulación. Eso es lo que nos está diciendo, lo que va a pasar al final de los 7 años de este tiempo tan devastador. Y vamos a estudiar versículo a versículo con la ayuda del Padre Celestial. Versículo 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bueno, ¿de qué nos está hablando acá? Hemos venido estudiando y definitivamente este a quien se refiere en la nube blanca no es otro más que nuestro amado Señor Jesucristo. Ya sabemos que Él va a regresar en una nube blanca, ¿sí? Y hace su representación de esa manera. Entonces, el Hijo del Hombre es un nombre que siempre ha tomado Cristo para entender que Él se hizo carne por nosotros. Por eso Él se autodenomina, este nombre no se lo dio nadie, sino Él mismo se autodenomina como el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo es quien viene en la nube a castigar a todos los impíos en la gran tribulación. Es por eso que aquí ya se empieza a representar la batalla del Armagedón en su inicio. Esto es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué? Porque, como vemos, trae una corona de oro, pero en la mano trae una hoz aguda. Ya vamos a entender un poquito qué es esta hoz aguda. Pues primero es importante entender cómo es que va a venir nuestro Señor. Esta visión que está viendo Juan, que es como la venida de nuestro amado Rey en una nube, también fue la misma visión que vio el profeta Daniel. En Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14,
Dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, nosotros ya sabemos que el hijo de hombre es Cristo, y que el anciano de días se refiere a Dios Padre. Versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, como vemos, claramente se está refiriendo al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vendrá en ese momento del Apocalipsis. Pero aquí también Daniel lo pudo ver. En Apocalipsis 1:7, el Señor Jesús también profetizó esa misma venida. Dice el versículo 7 del capítulo 1: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es muy hermoso, amados hermanos, porque es el cumplimiento de la promesa, de toda la palabra, cumplimiento. Dios no va a dejar ni una coma sin cumplir de la palabra. Es muy importante, como les dije anteriormente, no confundir esta venida del Señor Jesucristo con el arrebatamiento de la iglesia tampoco, porque hay veces se confunde. O sea, el Señor Jesús va a venir por su iglesia antes de que suceda la gran tribulación, ¿cierto? Ese será como que el inicio de este último tiempo, pero ahí solamente lo va a ver quienes, los que hayan creído en él, la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo. Entonces, en ese momento nadie lo va a ver, y ahí no va a venir él con el caballo blanco como está descrito en el capítulo 19, sino que nos vamos a encontrar con él en las nubes. Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Pero en esta venida, si ustedes se dan cuenta, aquí ya sí lo van a ver todos los linajes de la tierra, o sea, todas las naciones. Esa es la diferencia, mientras que en el arrebatamiento no. La gente va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Uy, vinieron los ovnis, nos secuestraron. Va a haber el engaño más terrible que Satanás le ha hecho a la humanidad con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Los que se quedaron son los que no creyeron. Los que no creyeron, los que están condenados a muerte, si no reciben a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces es muy, muy importante poder diferenciar entre estos dos advenimientos del Señor Jesucristo. En Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Como vemos, ya aquí no va a ser como cuando Cristo vino la primera vez, en donde Él vino en forma de siervo, en esa forma tan humilde en que se presentó. No quiere decir que Él va a perder esos atributos, ni mucho menos, no. Solamente que ya en la segunda venida, pues Él va a venir como el Rey de Reyes, como lo que es. Él es el Creador, amados hermanos. Él es lo más espléndido que hay, lo más hermoso que existe, ¿sí? Y como al principio no lo quisieron ver de esa manera, sino porque Él mostró todo su amor, eh, nosotros lo que hicimos fue matarlo. Y digo nosotros porque todos somos culpables de esa atrocidad que se hizo, todos. Entonces es muy importante pues entender
que el Señor cuando regrese ya va a venir de una forma diferente, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso dice la palabra en Apocalipsis 19, que Él va a traer esto escrito en su muslo derecho. Entonces, como vemos, todo esto representa de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, pero para juicio. Ese es el juicio, el inicio del juicio. Y Él trae una corona de oro, amados hermanos, porque como vemos esto representa al Señor Jesús como rey. Y ahora sí, la hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Miren, una hoz es lo que de pronto los que están en el campo me entiendan un poco mejor, pero para los que no, se usa para cortar el trigo cuando ya está lista la siega, cuando ya la siembra ya dio lo que tenía que dar. Entonces la hoz se usa para cortar ese trigo, es una herramienta de los agricultores que tiene una forma curva, no es recta, sino curva, ¿sí? Y representa el juicio divino que habrá de venir en la guerra del Armagedón. Representa que Jesús es un rey invicto, el cual será veloz, preciso y devastador en la guerra del Armagedón. Y como vemos, entonces por eso es que el Señor trae primero esa corona de oro, representando que Él es el Rey de Reyes, y la hoz porque representa esa velocidad con que vendrá a cegar la tierra. Vamos a leer ahora el versículo 15. Dice que, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Bueno, como nos damos cuenta, pues este otro ángel le suplica al Señor Jesucristo que ya es tiempo, que ya es hora de cegar, de recoger. Pero aquí, a diferencia que cuando se siembra, que se recoge lo bueno, aquí ya no va a haber eso. Aquí lo que está diciendo es que es hora de enjuiciar y de que las personas del mundo recojan lo que sembraron, o sea, la muerte, o sea, el juicio. Por eso es que la mies de la tierra en este pasaje representa a los impíos del mundo, pues ya están listos para ser juntados y juzgados. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que la batalla del Armagedón tiene esta connotación tan terrible. Esta batalla va a ser muy, muy, muy terrible, no porque vaya a durar mucho, no, sino por las consecuencias que va a traer, porque va a ser el juicio directo del Señor Jesucristo. Esto es a lo que se denomina el día de la ira de Dios. Ese es el día de la ira de Dios, la batalla del Armagedón. Bueno, el versículo 16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, en el 15 le piden que meta la hoz, pero en el 16 él ya, digamos que, entre comillas, ejecuta esa petición que le están solicitando. El Señor castigará a los impíos y naciones, pues, amados hermanos, no quisieron arrepentirse. Recordemos, no escucharon la palabra de los 144,000 del remanente judío. No escucharon la palabra de los dos testigos, de Moisés y de Elías. No escucharon la palabra de los ángeles cuando la predicaron desde el cielo. No quisieron escuchar nada. Entonces, como no escucharon, es hora de que el Señor mismo, Él mismo en persona, traiga el juicio profetizado desde hace mucho, mucho tiempo. El versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo
también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Bueno, acá es algo muy importante. En el, digamos que lo que hacen con la primera hoz es juntar a los impíos para declarar el juicio. Pero este otro ángel, sí, que tiene el poder sobre el fuego, pues este fuego está asociado a las oraciones que habían hecho los santos, o sea, los que fueron martirizados en la gran tribulación, los que fueron martirizados por el anticristo y por todos sus seguidores. Recuerden que en Apocalipsis 6, en los versículos 9 y 11, el quinto sello es la oración de estos mártires y de estos santos, en donde le oraban al Padre para que trajera el juicio, que vengara sus muertes, porque habían sido martirizados en esta época. Aquí vemos cómo este ángel ya trae esa respuesta hacia esas oraciones. Recordemos un poquito lo que dice la palabra. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Miren, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en ese momento no se contestó? Porque todavía faltaban muchos más por morir. Terrible, ¿cierto? Pero así va a ser, van a tener que entregar su vida en ese momento porque no quisieron creer antes. Ahorita, hoy, la oportunidad está en que no vamos a tener que hacer eso. Pero si no creemos, si no recibimos, si no nos arrepentimos de corazón, vamos a tener que pasar por eso los que quieran ir con el Señor. Porque los que no, pues van a recibir de todo el juicio que hemos venido aprendiendo. También se habló un poco más en Apocalipsis 8, aprendimos también los versículos 3 y 5. Mire, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Como vemos, pues las oraciones de los santos van a ser contestadas porque ahí va a ser el juicio sobre los moradores de la tierra. Entonces, este ángel viene del altar celestial para asegurar que todas las oraciones de todos los santos acerca del juicio y la venida del reino sean contestadas. Aquí se van a contestar por fin las oraciones de estos santos, de estos mártires. Y recordemos que la palabra santos no es perfecto, sino quiere decir apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Eso quiere decir la palabra santo. Y los llamamos de esa manera porque primero la palabra los llama así y segundo porque verdaderamente tienen que recibir una connotación muy especial, porque entregar su vida a Dios de esa manera no lo hace cualquiera. Bueno,
Ya entendiendo estos versículos, el 17 y el 18, podemos centrarnos en los últimos dos versículos que son los más devastadores de esta parte en la porción de la palabra. Y dice, versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas que debemos, que debemos aprender. La primera, ¿a qué se refiere con el lagar? ¿De qué nos está hablando la palabra con el lagar? Pues es que el lagar representa el horror de la muerte y el derramamiento de sangre que va a haber. ¿Sí? La muerte violenta de todos los enemigos de Dios que todavía estén vivos, porque recordemos que muchos murieron y otros fueron tratados de una forma terrible. Recordemos los demonios con las 7 trompetas, los desastres naturales, las langostas, los caballos, los jinetes con eh, cabezas de león, estos caballos con cabeza de león y cola de serpiente, ¿cierto? Que destruían y mataban a todos los moradores de la tierra, que no se dejaran marcar con, con la marca, valga la redundancia, del anticristo, ¿no? Em, entonces, este lagar ya representa todo esta situación del horror de la muerte tan terrible que tendrán, porque todos los que estén vivos van a ser muertos violentamente a la hora de enfrentar la destrucción en el Armagedón. Entonces, vamos a ver cómo la palabra nos habla un poco sobre este lagar. En Isaías capítulo 63 versículos de 2 al 3, el profeta Isaías dijo, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Y dice el versículo 3, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Jesús está hablando ahí. Jesús está diciéndole a Isaías que él solo pisó el lagar, o sea que él solo destruirá a las naciones, que él no va a necesitar a nadie más. Recordemos que nosotros solo vamos a estar ahí como espectadores, no más, no más. Y que acá esta destrucción se dará por la ira del pecado. No es porque Cristo venga como cuando nosotros nos ponemos de mal genio y cogemos y acabamos con todo. No, esta ira representa el amor. Es algo difícil de entender, pero es así. Representa el amor que ha tenido Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene que contestarle las oraciones a los santos. Porque Él hizo una promesa en que Él iba a tomar venganza por Él mismo. Pero todo lo que Él hace lo hace con amor. Pero los que no quisieron recibir de él, pues tendrán que recibir del castigo. Y fíjense en que dice, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Cuando estudiemos el capítulo 19, vamos a devolvernos también un poquito a esto y vamos a ver que Jesús va a estar manchado con la sangre de todos estos que han sido muertos en la batalla del Armagedón. En Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, libro escrito por el profeta Jeremías, vamos a ver cómo también hablaba un poquito. Lamentaciones capítulo 1, versículos 15. Dice, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá.
Y miren lo que dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí Jeremías está diciendo y expresando su tristeza y su dolor en su corazón. Está llorando el profeta Jeremías por ver toda la devastación que va a suceder en el pueblo de Israel también. Claro que sí, porque van a haber judíos que no van a recibir. O sea, recordemos que solamente se van a convertir una parte, un remanente de los judíos, no todos. Y pues Jeremías llora por esto, llora y se entristece porque ya no hay nada que hacer. Y Joel, capítulo 3 versículo 13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Por qué tiene Dios que hacer esto? Porque la maldad va a llegar. Si hoy en día yo creo que estamos en un nivel desastroso de nuestra maldad, ¿cómo será en ese momento donde la iglesia no esté, donde ya el Espíritu Santo no esté con las personas? Porque, ¿qué es lo que no permite hoy en día que el anticristo pueda apoderarse del mundo? Sencillo, amados hermanos. Lo que no permite es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en cada uno de ustedes que han recibido de Cristo Jesús, reside el Espíritu Santo. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Él es el que no permite que el anticristo venga y haga todo. Si no estuviera el Espíritu Santo, si Jesús no hubiese enviado el Consolador en Pentecostés para la ayuda de todos, este mundo no tendría salvación, no habría forma. El Espíritu Santo es hermoso. El Espíritu Santo es lo que permite que nosotros tengamos esas ganas de buscar a Cristo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no buscaríamos de Dios, no buscaríamos de su presencia. Es que, hermanos, no somos nosotros, es la misericordia de Dios. Por eso ningún hombre puede vanagloriarse de que tan bueno es, que Él es bueno porque sí. No, no. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios manda a su Santo Espíritu para que nosotros tengamos esa intención de buscarlo. Si no, pues no lo haríamos. Fíjense lo que les estoy diciendo. En esa época, en el Apocalipsis, porque nadie se arrepiente, porque ya el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo se fue con la iglesia. ¿Será enviado el Espíritu Santo a algunas personas? Sí, que van a ser las que se van a arrepentir, pero van a tener que dar su vida, mientras que ahorita no es así. Es por eso que se hace tan necesario que de verdad nos arrepintamos urgentemente de todos nuestros pecados y de verdad entendamos la maravilla que es tener al Santo Espíritu de Dios con nosotros. Si no fuera por eso, de verdad que nosotros estaríamos completamente destruidos. Si no fuera por el Espíritu Santo, tanto nosotros como, mejor dicho, no habría salvación, que no habría salvación, estaríamos consumidos por los demonios, por los demonios. Definitivamente Dios es bueno y magnífico, porque Él sabía todo esto y por eso permitió que nuestro Señor Jesús enviara su Santo Espíritu. Entonces, acá hay algo bien importante. Para eso vamos a leer el último versículo, el versículo 20. Entonces ya entendimos el lagar de la ira de Dios. Entonces es el lugar donde se va a desarrollar toda, por decirlo de esta manera, toda la muerte
recompensa de la paga del pecado, ¿no? Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y dice el versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Miren, esta guerra de la que estamos hablando, del Armagedón, no se va a desarrollar dentro de Jerusalén, no, se va a realizar afuera de Jerusalén. Dice, entonces, Apocalipsis 19:11 dice, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Aquí vamos a ver cómo es que el Señor Jesús pues viene en ese caballo blanco. ¿Para qué? Para pisar ese lagar. ¿Y por qué pisar? Porque es que cuando Él toque el monte de Jerusalén, ahí iniciará el juicio, donde todas las naciones van a querer destruir a Jesús. Imagínense esa incoherencia y hasta dónde estarán ciegos que van a querer matar a Jesús. O sea, pero es que Jesús solamente murió una vez, no va a morir dos veces. Eso no es cierto. Entonces, aquí solamente con una palabra del Señor Jesús, todos serán destruidos. Y esto reafirma lo que yo les decía, en que el Señor Jesús no viene acá, sí, a coger y a masacrar a la gente porque sí, sino que Él tiene que hacerlo porque Él es fiel y verdadero y porque tiene que juzgar con qué, con justicia. Con justicia tiene que venir y juzgar. Muy importante esto. Zacarías en el capítulo 14 de los primeros versículos del 1 al 5 habla un poquito sobre esto, sobre esta batalla. Mire, dice, he aquí, el día de Jehová viene. Ya sabemos que el día de Jehová es el día en que regresa nuestro amado Señor Jesucristo para reinar y destruir a las naciones. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí, qué está diciendo esta profecía de Zacarías? Está diciendo que en ese momento, cuando ya se reúnan porque todo el mundo se va a reunir para destruir a Israel, ¿sí? Todo el mundo va a ir a destruir a Israel. Entonces van a tomar Jerusalén y van a saquear todo, van a destruir todo. Mire lo que va a pasar: a las mujeres las van a violar, les van, mejor dicho, ¿qué no van a hacer? ¿Sí? A una parte de los judíos se los van a llevar cautivos, los van a matar, ¿sí? Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, o sea, se van a salvar, pero ya veremos por qué. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sí ven? Aquí está hablando que Jesús es Dios, por eso dice Jehová, ¿sí? Y se afirmarán sus pies, miren el regreso tan hermoso, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos. ¿Qué está diciendo? Entonces, miren, como hay un remanente que va a escapar de Jerusalén, ¿cierto? Unas personas que no van a morir, va a haber un grupo pequeño de personas, porque ese grupo pequeño de personas va a tener que repoblar la tierra en el milenio. Cuando Cristo venga, se va a poblar nuevamente la tierra, pero ya con el mandato de Dios, ya como rey, Jesucristo reinando. Eso lo veremos en el milenio.
Entonces va a haber un pequeño grupo que no va a morir, ¿sí? Pues digamos que se podría entender que ese pequeño grupo que no va a morir van a ser judíos. Y ese pequeño grupo de judíos, muy posiblemente, como digo, muy posiblemente, no estoy afirmando que todos sean judíos, pero muy posiblemente sí, ese grupo va a correr y va a huir al monte de los olivos, ¿sí? Para que se cumpla toda la profecía. Entonces, el monte de los olivos, ¿qué va a suceder? Va a haber un gran terremoto. O sea, imagínense en una montaña, ¿sí? Y que esa montaña empieza a ver el terremoto y la montaña se abre en dos. Una partecita de la montaña se corre para arriba y otra parte de la montaña se corre para abajo. Si nosotros abrimos y cogemos, por ejemplo, una plastilina, hacemos una bola y la partimos la plastilina por la mitad, cogemos un poquito para arriba y el otro cojito, el otro pedazo lo corremos hacia abajo, en la mitad que queda como un hueco, ¿cierto? Como un vallecito. Eso es lo que va a suceder. Va a haber un valle. Ese es el Valle del Armagedón, el que también se denomina Valle de Josafat o de Megidón. Eso lo vamos a estudiar pues más adelante en la sexta copa, pero es lo que nos está diciendo. En el capítulo 16 lo vamos a ver a profundidad, pero es lo que va a suceder. Entonces, este sitio se va a formar en ese momento. Eso actualmente no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el Monte de los Olivos, pero la profecía dice que este monte se va a abrir en dos. Entonces, por eso dice que una parte se correrá hacia el norte, otra hacia el sur, y que del oriente al occidente va a haber un valle, porque va a ser el hueco que se abre cuando se corra este monte. Una parte se corre hacia arriba y otra parte se corre hacia abajo. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y los israelitas van a correr, van a correr hacia ese monte, y que cuando ellos lleguen ahí va a estar esperándolos nuestro amado Señor. ¿Y por qué van a correr hasta ahí? Porque pues ya todo el mundo va a ver el regreso del Rey de Reyes, ¿sí? Entonces, esta guerra va a ser la que sucederá en los últimos días de la gran tribulación, muy importante. La palabra dice sucederá en un espacio o un terreno muy grande. Fijémonos que el versículo 20 dice por 1600 estadios. Esa es la longitud del valle que se va a formar. ¿Cuántos son 1600 estadios? Son más o menos 296 kilómetros, imagínense, 296 kilómetros del valle. Por eso es que va a haber tanta muerte, porque el valle es tan grande y como van a llegar todas las naciones del mundo van a llegar allá. Suena como ilógico, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que va a llegar todas las naciones? Bueno, yo no sé cómo va a suceder, pero el caso es que allá va a llegar todo el mundo, toda la población va a llegar allá. Toda la gente que había quedado viva después de todo lo terrible que ha sucedido, ¿no? Esta planicie que se va a formar, este valle, por decirlo así, este valle está ubicado pues al norte de Palestina, ¿sí? O sea, al norte de Israel, y esta distancia es la que se va a formar desde Edom hasta el norte de Israel. O sea, va a ser muy, muy, muy grande. O sea, yo no sé cuánta distancia habrá en toda Bogotá. No, no lo tengo muy, muy, muy claro. Pero estoy casi que seguro que esta distancia es como si recorriéramos en línea recta toda Bogotá. Toda Bogotá. Sí, Bogotá más o menos tiene un área de 1700 kilómetros cuadrados. Sí, entonces si fuera en línea recta, yo creo que esa sería la distancia más o menos que se formaría. Entonces, imagínense la cantidad de personas que caben ahí. ¿Y qué va a suceder? Pues dice la escritura que millones de personas van a morir porque no quisieron recibir ni sujetarse al Señor Jesús, sino que
todo lo contrario, se unieron al anticristo para pelear contra Jesús cuando regrese en este valle de Josafat. Recordemos que este valle se puede encontrar de tres maneras, o como el valle de Josafat o de Megiddo, o también como la guerra del Armagedón. Cuando escuchemos todo esto se está refiriendo a lo mismo, a lo mismo. Ya lo estudiaremos un poquito más a profundidad, pero esto se está refiriendo a esta parte, donde vamos a volver a estudiar esta pelea, esta batalla, lo vamos a estudiar en la sexta copa, en el capítulo 16 y en el capítulo 19 de los versículos 11 y 21. Entonces, ahí ya acabaremos de estudiar, pero esto es una, digamos que, introducción a lo que va a suceder en ese momento. Amados hermanos, es un placer haber podido compartir esta porción de la palabra. Espero que haya sido comprensible la enseñanza, que Dios los bendiga, de verdad los amo en Cristo Jesús. Es un gran honor para mí poder hablar, poder transmitir la palabra de Dios. Los amo en Cristo Jesús y espero verlos pronto. Un gran abrazo, Dios los bendiga.